Bienvenidos, este es el video introductorio del curso de Diseño 9, Dashboard Design de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El curso trata sobre visualización de información en general. El problema se puede resumir muy simple. En primera instancia, estamos llenos de datos. Estos datos abundan en la red y por supuesto que estos datos se pueden de algún modo transformar en información. Y esa información se puede transformar en conocimiento. Este es un poco el resumen de lo que hacemos, lo que ayudamos a hacer a través de la visualización de información o el dashboard design. Es un trabajo complejo, intelectual, y hay muchos profesionales involucrados. El ingeniero en diseño es uno de esos. Se podría también resumir con algunos conceptos básicos, por ejemplo, la jerarquía Dyke. La jerarquía Dyke es algo así como el timeline, el cronograma, la sucesión de la información. Dice que empezamos con datos. Esos datos se pueden convertir en información, la información se puede convertir en conocimiento y el conocimiento se puede convertir en sabiduría. Lo que hacemos en este curso es trabajar más o menos en esta zona que tenemos ahí, a través del diseño de la visualización de la información. La clave aquí es que los datos por sí mismos no ofrecen esa información. Hay que transformarlos, hay que visualizarlos, hay que evidenciarlos para poder sacar de ahí esa información. Esa es la clave del curso y la clave de esta disciplina. Un resumen también interesantísimo es el cuarteto de Anscombe, quien era un estadista matemático por ahí en los años 70 y diseñó este cuarteto de datos. Esto que vemos aquí son 4 grupos de datos, más o menos lo que vemos en celeste, gris, rosado y verde. Son los 4 grupos de datos. Estos datos son bien interesantes, son datos sintéticos que se llaman, o sea, creados por este señor y fueron creados con un propósito. Y era tener un grupo de datos que tengan las variables estadísticas que vemos aquí en la esquina inferior izquierda, muy parecidas. Por supuesto que todos son 11 datos, la media de esos datos es idéntica, la varianza también es bastante similar hasta el segundo decimal, idéntica en todos los cuartetos, y la relación XY también es idéntica. O sea, tenemos 4 grupos de datos que son completamente distintos y que sus análisis a nivel estadístico dirían que son idénticos. Lo más importante de todo es que este señor no solo diseñó los datos, sino que los diseñó con el propósito de graficarlos. Y lo que vemos aquí es el gráfico de los 4 grupos de datos. Y como pueden ver, los 4 grupos de datos graficados son completamente distintos e inclusive son bastante peculiares, cada uno en sí. Claro que la idea final de Anscombe es decir, la estadística no basta. O sea, la visualización de datos puede producir una imagen de los datos que definitivamente es absolutamente oculta a la estadística. Por supuesto que la estadística es una herramienta importantísima y súper útil, de eso no estamos dudando. Estamos diciendo que no es suficiente. O sea que a través de la visualización podemos conseguir conclusiones como las que ven en este momento, que son completamente inesperadas, a menudo podrían ser completamente inesperadas si partimos solamente de la estadística. Así que en realidad se trata de visualizar los datos. Por sí mismos los datos tendrían 1000 modos de visualizarse. Por supuesto, la clave está en cómo se visualiza. Vamos a hacer una introducción histórica en este video. Empecemos desde el inicio. En realidad la visualización de datos es algo que se ha usado desde hace muchísimo tiempo, al menos unos 3000 años, por ejemplo. Aquí ven, por ejemplo, el reloj de Ramsés. En realidad es una nota del punto de vista cosmológico que define
cuando las estrellas están en su máximo punto en el cielo. Y el gráfico especifica cuáles estrellas y en cuál época están en el punto más alto en el cielo. Es uno de los primeros gráficos de visualización de datos que, que tenemos registro. Obviamente el calendario maya, 800 años antes de Cristo o por ahí, es un sistema muy complejo, es un sistema de ciclos y estos ciclos se repiten unos dentro de otros. Podemos ver aquí que si tuviéramos que hacer esto desde el punto de vista moderno, se vería más o menos así. O sea, varios ciclos y esos ciclos se repiten y después de que se repiten se cumplen cierto tipo de, digamos, coincidencias de ciertos números a través de cierto tiempo. Bueno, eso ya estaba definido y bien construido hace 3000 años. Chícharo es uno de los más famosos, también muy antiguo, como ven, 150 años antes de Cristo. Lo que tenemos aquí en el eje de este lado aquí son los planetas y lo que tenemos acá es el año, a menudo puesto como las constelaciones. Esto es uno de esos gráficos famosos, como por ejemplo el Homo vitruviano, que fueron hechos, por ejemplo, aquí casi 2000 años después en el 1560, lo vemos que es exactamente el mismo gráfico de Hechicero. De hecho, se refiere a Hechicero, lo dice con todas las palabras, pero está 1000 veces más sofisticado. Aquí podemos ver las constelaciones y aquí los planetas y cuál es la presencia de las constelaciones de los planetas. Eso en aquel tiempo era muy, muy importante y es interesante con el estilo de gráfica que se define esto. Pasando más hacia acá, por ahí del 1700, ya Edmund Halley había tratado de graficar, en este caso, las líneas del electromagnetismo del campo de la Tierra, el campo magnético de la Tierra. Esto sí ya es muy sofisticado, ya es bastante más científico y elaborado de lo que hemos visto hasta ahora en la introducción. Pero si nos acercamos más, en este caso al siglo XIX, nos encontramos con cosas bastante más sofisticadas. Esto es Playfair. Edward Playfair hizo este gráfico. Este gráfico, además, como a menudo sucede en la visualización de datos, tiene una composición política. Lo que vemos son los imperios de ese momento. En caso que tenemos aquí el imperio ruso, el turco, el británico y el francés. Y él ha graficado esto con el fin de probar una hipótesis. Y es que en Inglaterra, bueno, los británicos tienen una carga impositiva de impuestos muchísimo más alta de la que tienen los otros imperios en este momento. Estamos, como ven, al inicio del siglo XIX. Entonces veamos cómo es que está diseñado este gráfico. Aquí lo que tenemos, el tamaño del círculo, como vemos, es la población. Es cuántas personas están en ese imperio. Por otro lado, la vertical a la izquierda de los círculos es el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto produce cada uno de esos imperios? Y la vertical a la derecha es cuánto se paga de impuestos sobre la misma escala. Obviamente al hacer esto, la inclinada es la relación entre el Producto Interno Bruto y los impuestos. Así de simple. Claro, cuando hacemos esto, entonces vamos a hacer una clasificación, una comparación de todos y nos damos cuenta que inclusive viendo la inclinación de cada uno de los círculos, el Imperio Británico definitivamente tiene una proporción bastante más agresiva con respecto a impuestos. O sea, es impresionante la diferencia de los impuestos que estaba cobrando en ese momento el imperio. Y como ven, en este caso el británico. Y como ven, esto es un gráfico para explicarle a la gente, digamos, lo mal que los estaban tratando en ese momento. Este también es otro de los clásicos que tienen que conocer los que quieren saber o los que nos gusta la visualización de datos. Ese es Monsieur Minot, que era un cartógrafo de Napoleón. Estamos por ahí del 1814. Y lo que vemos aquí es una campaña, se llamaba en aquel momento. Es que la gente, así como Napoleón, se tomaba ahí un, un montón, estamos hablando de cientos de miles de soldados y se iba, en este caso desde Francia hasta Moscú, a conquistar, así nomás.
Y lo que vemos aquí en el gráfico es el gráfico de una de estas campañas, la ida y la vuelta desde Francia hasta Moscú. Entendamos un poquito el gráfico. En primera instancia tenemos que los colores definen la dirección de la marcha. O sea, lo que está como en café es la ida y lo que está en negro es la venida. Lo que ven ahí es más o menos una gráfica de cómo fueron y cómo vinieron. Lo que vemos aquí abajo, muy sofisticado, ¿eh? Este gráfico tiene views, se llamaría hoy, el plot de la temperatura, o sea, qué temperatura hacía en el momento en que la gente caminaba por ahí. ¿Ok? El siguiente, eh, la siguiente codificación en este gráfico es el grosor de la línea, que es la más importante de todas. El grosor de la línea dice cuántas personas o cuántos soldados iban en cada momento. Como ustedes ven, eso se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño, empezando con unos, dice 422,000 y terminando en 10,000. Lo que quiere decir esto, y lo van viendo aquí, es que esos son los que se van muriendo. Entonces, la idea de Messier Minot es decir, señores, empezaron más de 400,000 personas y sobrevivieron solo 10,000. O sea, una vez más es una posición política y es, claro, del desastre de la campaña de Napoleón a Rusia. En 1812 fue la campaña. Datos interesantes. Si vemos ahí el río, este río, el Berencina, es lo que llama la atención aquí es como aquí, como ustedes ven, pasamos de 50,000 a 25,000. O sea, 25,000 personas se murieron cruzando el río. Y claro, la temperatura era menos 20 grados. O sea, además uno puede ver ese nivel de detalles. Obviamente esto es un gráfico excepcional para estar al inicio del siglo XIX y muestra claramente cómo mucha información puede estar codificada en una calidad de este tipo. John Snow era un médico en Londres, en el Londres de 1845. Y lo que ven ahí es el mapa de Londres, del centro urbano de la ciudad, y los puntitos que ven ahí son los casos de cólera. Todos esos puntitos representan un muerto en ese momento, digamos, en ese tiempo específico. Eh, lo interesante, y este gráfico es famoso por eso, es uno de esos gráficos icónicos que dicen por qué se hizo tan famosa la visualización de información, es que las X que vemos ahí son las tomas de agua. Así es que el doctor Snow se dio cuenta que alrededor de la toma de Broad Street, como ven ahí, están los puntos. Le pareció terriblemente, a ver, ¿qué les digo? Insinuante la idea de que los puntos tenían una densidad mucho más fuerte entre más cerca estaban de la toma de Broad Street. Ustedes tienen que entender que para este momento la gente pensaba que el cólera se transmitía por el aire, no por el agua. O sea, esto es un descubrimiento científico fuerte que se hace a través de este gráfico. Algunos de estos casos que ven aquí, los más lejanos, inclusive el doctor Snow se fue a hacer investigación al respecto. Se dio cuenta inclusive que la gente que vivía, porque había una relación siempre. Por ejemplo, una de las señoras que vivía por acá y que murió por acá, tenía un hijo que trabajaba por esta zona y le llevaba el agua de esa zona. A menudo llenaba su cantimplora de la toma de agua y la llevaba a la casa ya llena. Esas conexiones hicieron que el doctor Snow no tuviera ninguna duda de que el problema estaba en la toma de Broad Street. Para decirles, en realidad él se tomó mucho tiempo convencer al alcalde de Londres que ese era el problema. Fue tanto así que él lo convenció de que cerrara esa toma solo una semana. Cuando cerró la toma solo una semana y la cantidad de casos de cólera cayeron inmediatamente, ante la evidencia científica todo el mundo tuvo que reorganizar los pensamientos y darse cuenta que el cólera no solo se contamina por el agua, sino que además esa era la toma que estaba causando el problema principal.
Ese es el tipo de conocimiento que genera el big picture que se puede brindar a través de la visualización de información. Este es otro famoso de Florence Nightingale. Florence Nightingale, una de esas genios. Esta es una enfermera en mitad del siglo XIX que también es británica y en este momento es una enfermera trabajando en hospitales de campaña específicamente. Como esta señorita además era un genio, entonces empezó a pensar acerca de lo que pasaba y por qué había una relación entre los hospitales de la ciudad de Manchester, donde ella trabajaba, y los hospitales de campaña. ¿Se acuerdan que eran campaña? Aquellos enredos de los militares que se iban afuera y conquistaban, etcétera. Lo que vemos aquí es que cada uno de estos segmentos con forma de pie, cada uno de estos segmentos representa las muertes por millar. O sea, esta, digamos, la longitud de este radio de las muertes por millar, y esto es un lapso de tiempo, en este caso. Como ustedes ven, este central aquí son los hospitales en Manchester, o sea, en la ciudad propiamente. Y todos los demás son los hospitales de campaña. Entonces, la pregunta de Nightingale era, ¿por qué? Y ella hizo este gráfico, ¿por qué es que en Manchester se muere tanto menos gente que en los otros hospitales? Y la respuesta que ella sola descubrió era por los protocolos sanitarios. Así es que ella misma, en función del uso de este gráfico, decide, bueno, hace las discusiones del caso y mejora las condiciones sanitarias de los hospitales de campaña. Y eso pasa precisamente en este momento, en la entrada. Y como ustedes ven, bajan inmediatamente la cantidad de muertes en campaña y siguen bajando, como ustedes ven, hasta alcanzar la misma proporción de los hospitales en la ciudad. Otro de los grandes descubrimientos desde el punto de vista de la visualización de datos, en este caso por Nightingale, es que no era tan obvio para la gente, aunque hoy nos parezca un poco obvio, no era tan obvio para la gente que las condiciones de, digamos, asépticas de los hospitales, estuvieran donde estuvieran, eran tan dramáticamente importantes para la sobrevivencia de las personas. Este es otro último ejemplo maravilloso, que es el famoso eh, plano del metro de Londres. Este es el plano original del metro de Londres, que se ve bastante normal, como un mapa de aquel tiempo, ¿verdad? Finales del 19 y principios del 20. Y es un mapa bastante normal. Lo que nosotros veríamos aquí es que en primera instancia, aquí tenemos las rutas del metro, ¿verdad? Ese es el Piccadilly y el Hampstead, son los tube, o sea, son las rutas que se generan. Por ahí va el tren subterráneo, ¿no? Porque es el metropolitano. Por otro lado, tenemos estas que son las, digamos, pistas desde el punto de vista geográfico. ¿Dónde están los lagos? ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están los diferentes parques de la ciudad? Cosas de ese tipo. Y después está, por supuesto, la relación entre ese, digamos, recuadro de la ciudad de Londres y toda la ciudad de Londres y toda la red, desde el punto de vista geográfico, la red que tiene que ver con todos los metros en ese momento. Harris Beck diseña ese mapa o rediseña ese mapa unos 50 años después. Yo diría que es uno de los primeros que al trabajar en visualización de datos, trabaja específicamente en el User Centered Design, o sea, en Design Thinking. O sea, se siente a pensar qué le interesa al usuario en realidad cuando va en el tren. Le interesa el planeamiento de su viaje, o sea, va de un punto X a un punto Y. Le interesa las estaciones de partida y de llegada, por supuesto, porque le interesa saber, yo estando en un sitio, cómo hago para llegar a otro sitio. Le interesa qué posibilidades tiene para ir del punto A al punto B. Obviamente, para saber qué posibilidades le interesa muchísimo la secuencia de las estaciones. O sea, si yo voy de aquí para allá y allá hago un transbordo y me voy de allá para acá, trato de llegar a donde yo quiero, del modo más simple posible. La siguiente pregunta es, ¿qué no le interesa?
Al usuario no le importa dónde está porque está subterráneo, o sea, no ve nada. Así que él por primera vez se da cuenta que a ese usuario no le importa dónde está, en realidad. Al usuario en realidad no le importa la escala. O sea, estos trenes duran poquito, quiero decir 20 minutos, media hora máximo, y entonces a nadie le importa si entre la A y la B hay el doble de espacio que entre la estación B y C. En realidad no importa la escala, no había necesidad de ponerla. Al usuario no le importa qué hay por encima de donde él va a estar yendo. Si por encima de donde él está yendo hay un lago o hay una catedral o hay lo que sea, en realidad no le importa porque él no puede ver nada. Es irrelevante. Él va al punto tal. Finalmente con esto, entonces él logra definir el diseño por primera vez como un mapa cognitivo, que es lo que hoy hacemos todos los días. O sea, el diseño no es más un mapa analógico, no es más una fotografía de la realidad, sino que es un mapa cognitivo. Usa colores como código, cosa que tampoco se había usado. Ustedes vieron el mapa original. O sea, no se había usado como tal, y entonces él usa colores como código, que sí habían usado otros en otras posiciones, como por ejemplo nos acordamos ahorita del Chichero, cuando hablaba de las posiciones de los planetas en las diferentes constelaciones, usaba colores para definirlos, pero no se habían usado en mapas. Y finalmente ordena el mapa como un ente abstracto. De esto a esto yo le daría inclusive una connotación semántica de circuito eléctrico. Para aquel tiempo finalmente había madurado la electricidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de otra genio de la historia, Mary Shelley, que escribió en una noche Frankenstein? Bueno, Frankenstein de algún modo define el siglo, define la nueva tecnología que es la electricidad y cómo esa nueva tecnología algunos le temen por lo que pueda ser capaz de hacer y otros la idolatran. En ese sentido, para el final del siglo XIX se ilumina París por primera vez en la famosa exposición de fin de siglo y al iluminarse queda claro que la electricidad ha ganado. Por cierto que eso no es muy distinto de lo que sucede ahora con, por ejemplo, ciencias modernas como la biotecnología o la genética, donde todo el mundo ve Frankenstein en transgénicos o en cultivos de órganos y cosas de ese tipo. Eso siempre sucede cuando una nueva y poderosa tecnología sale, pues hay unos grupos de la sociedad que están en contra. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Y qué hizo entonces Harry Beck? Lo que hizo fue diseñar esto. Y como ustedes ven, esto más parece un circuito eléctrico que un mapa, pero es absolutamente la genialidad de Harry Beck. O sea, aquí está resumido todo, es 1000 veces más fácil de usar que el anterior. Está exactamente la información que es relevante para el usuario y no hay más información que no sea relevante y que lo único que haga es funcionar como un distractor. Esa es la esencia de esta visualización y que es algo que todos desearíamos en nuestras visualizaciones. Vean que estamos lejos de que esto tenga una connotación artística, más bien tiene una connotación completamente funcional. Este es nuestro hombre con su mapita original, como lo ven ahí, dando fe que genialmente había logrado lucidar todo eso. Para el resto del curso, bueno, ustedes tienen ahí en el Drive las fuentes de datos. Bueno, algunas de las fuentes de datos. Yo lo que le puse aquí fue una serie de URLs donde hay fuentes de datos. Esto solo es como, o sea, es una pincelada de los montones de datos que hay en la red. Vamos a trabajar con alguno de ellos. Cada uno de ustedes puede escoger el dato entre estos o cualquier otro que haya. También pueden ser datos directos de instituciones que ustedes también deseen o cualquier otro tipo de datos que a ustedes les parezca interesante. Así es que les dejo a estas URL así como una pincelada de lo que puede ser, pero ustedes pueden decidir algo más. También les dejo estas herramientas que son las herramientas de catálogos, son los diferentes tipos de visualizaciones o paradigmas gráficos. Ahí ustedes pueden revisarlos, que estaría bien que lo hicieran esta semana.
Y aquí les dejo algunas de las herramientas que son posibles. Hay herramientas propietarias, o sea, herramientas que pertenecen a industrias o pertenecen a empresas. La mayoría de ellas tienen una versión que es gratis, así es que la pueden usar. Y algunas que son más definidas, por ejemplo, unas que son solo para mapas. Estas primeras que están ahí, que dice propietarios, son generales. Las de los mapas están abajo y después está el JavaScript que se ha usado muchísimo con esas bibliotecas que ustedes ven ahí. Pueden usar cualquiera de esas, también pueden programarlo solo, que puede ser como ven en JavaScript o en Processing o en lo que ustedes tengan a mano, o usar cualquiera de ellas para trabajar. Denle una revisada a eso, un poco para tener una idea de qué es lo que quieren hacer y con qué lo quieren hacer. Eso sería por esta parte del video.